Mi hermano dejó embarazada a mi prometida antes de la boda. 3 años después, ella volvió vestida con ropa gastada, un niño a su lado y una carta de mi madre exigiéndome arreglar su desastre. Llevaba 5 años con mi novia, Claudia. Nos conocimos en el trabajo y, con el tiempo, nuestra relación fue creciendo hasta que nos comprometimos. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas, y aunque organizarla había sido un caos, todo parecía estar en orden. Era un momento emocionante, o al menos eso creía yo. Andrés, mi hermano menor, era mi padrino de bodas. Siempre fuimos muy cercanos, crecimos compartiéndolo todo. Él era el extrovertido, el gracioso, el que siempre caía bien a todo el mundo. Yo, en cambio, soy más reservado, pero nunca hubo competencia entre nosotros. Para mí, Andrés no era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Confiaba plenamente en ambos. Claudia se llevaba bien con mi familia, especialmente con Andrés, lo cual siempre vi como algo positivo. Ella encajaba perfectamente en nuestras reuniones familiares, y yo lo valoraba porque, al final del día, ellos iban a ser parte importante de nuestro futuro juntos. Sin embargo, hubo un momento en el que algo cambió. Todo empezó unas semanas antes de la boda, durante una reunión familiar en casa de mis padres. Andrés y Claudia estaban juntos en el jardín, hablando y riéndose de algo que parecía ser su propio chiste privado. Aunque no era raro que hablaran, esa vez la situación me pareció diferente. Había una complicidad que no me cuadraba. Intenté ignorarlo, pero la inquietud me quedó dando vueltas en la cabeza. Durante los días siguientes, noté pequeños detalles que antes habría pasado por alto. Andrés siempre encontraba excusas para estar cerca de Claudia, y ella parecía más distante conmigo, como si algo la estuviera preocupando. Unos días después, Claudia me dijo que saldría a resolver unos asuntos del trabajo por la noche. No era raro que lo hiciera, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando, sin saber muy bien por qué, tomé una decisión que hasta el día de hoy no sé si me enorgullece o me avergüenza. Coloqué un micrófono en su coche. Era algo que había comprado por curiosidad hacía meses, pero nunca pensé que lo usaría de esta manera. Cuando salió esa noche, me senté en el sofá con mi teléfono, escuchando en tiempo real. Al principio, solo había música y ruidos del tráfico. Me sentí ridículo, como si estuviera exagerando. Pero entonces escuché una voz familiar, la de Andrés. La forma en que se saludaron me hizo sentir como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Rieron, bromearon y luego, mientras la conversación avanzaba, se hicieron comentarios que no dejaban lugar a dudas. Hablaron de su última vez juntos, de cómo tenían que ser más cuidadosos para que yo no sospechara. Fue devastador. No solo porque descubrí que mi novia me estaba traicionando, sino porque lo estaba haciendo con mi propio hermano. Me quedé sentado ahí, sintiendo que el mundo se me venía encima. Cuando Claudia llegó esa noche, no pude contenerme. En cuanto cerró la puerta, solté: sé lo que estás haciendo con Andrés. Ella se quedó congelada. Por un momento trató de actuar como si no entendiera, pero cuando le dije que había escuchado todo lo que hablaron en el coche, su expresión lo confirmó. No había nada más que discutir. Intentó justificarse, diciendo que había sido un error, que no sabía cómo terminó en esa situación. Pero yo no quería escuchar nada. Estaba furioso y dolido. Le dije que agarrara sus cosas y se fuera. No había nada que pudiera decir para arreglar lo que había hecho. Lloró, suplicó, me pidió que la dejara explicarse, pero ya no podía ni mirarla. Repetí que se fuera, esta vez con más fuerza, y finalmente lo hizo. Cerré la puerta detrás de ella, sintiéndome vacío pero también decidido. Esa misma noche, confronté a Andrés. No fue un enfrentamiento físico, no tenía energía para eso. Solo le dije que sabía todo y que no quería volver a verlo. Traté de mantenerme firme mientras él balbuceaba excusas. Al día siguiente, cancelé la boda. Mis padres intentaron convencerme de que perdonara, diciendo que la familia siempre debe unirse. Pero para mí, eso no era posible. Esta no era una simple discusión. Era una traición que no podía aceptar. Me alejé de ellos y reconstruí mi vida lo mejor que pude. Todavía me duele pensar en todo lo que perdí, pero también sé que tomar distancia fue lo mejor que pude hacer por mí mismo. Pensé que ya había tocado fondo después de descubrir la traición, pero me equivoqué. Lo peor llegó unas semanas después, cuando me enteré de algo que cambió por completo la situación. Claudia estaba embarazada. Y no de cualquiera, sino de Andrés, mi hermano. Me enteré por mi madre. Había pasado tiempo ignorando sus llamadas y mensajes, pero esa vez insistió tanto que terminé contestando. Apenas dije hola,
Me soltó la noticia como si estuviera compartiendo algo normal. Claudia está embarazada, dijo, como si eso explicara todo. Me quedé en silencio por unos segundos, intentando procesarlo. ¿Cómo podía ser peor esta pesadilla? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Respondí finalmente, tratando de mantener la calma. Mi madre, con ese tono que usa cuando intenta manipularnos, me dijo, es el bebé de tu hermano. Estamos hablando de tu sobrino. ¿Mi sobrino? Era surrealista. Pasé de estar comprometido a casarme con Claudia a escuchar que iba a tener un hijo con mi propio hermano. Pero lo peor fue lo que vino después. Mi madre y mi padre estaban presionando para que Andrés y Claudia se casaran. Es lo mejor para todos, dijo mi madre. Hay que pensar en el bebé. La familia debe mantenerse unida. ¿Mantenerse unida? Me sentí como si estuviera escuchando una mala broma. Intenté mantener la compostura, pero cada palabra que salía de su boca me enfurecía más. No me metas en esto, le respondí. Yo no quiero saber nada de ellos. Pero es tu hermano, insistió. Él cometió un error, pero ahora tiene que asumir la responsabilidad. Y Claudia necesita apoyo. No es justo que el bebé pague por esto. Fue ahí cuando exploté. Todo ese discurso sobre unidad familiar me parecía un chiste de mal gusto. Mi hermano destruyó mi relación. Mi prometida me traicionó, y ahora ellos querían que aceptara que formaran una familia como si no hubiera pasado nada. ¿De verdad esperan que yo apoye esto? Les dije. ¿Quieren que vaya a la boda y les desee suerte? Están locos si creen que voy a aceptar algo así. Mi madre empezó a llorar y mi padre intentó calmarme, pero para mí, esa conversación había terminado. Colgué el teléfono antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme y apagué el celular por el resto del día. Lo que más me dolió no fue la traición de Claudia o Andrés. Ya sabía que no podía confiar en ellos. Lo peor fue darme cuenta de que mi familia estaba dispuesta a ignorar todo lo que me hicieron solo para mantener las apariencias. Era como si mi dolor no importara, como si el único objetivo fuera salvar la imagen de familia perfecta. Esa misma noche, llamé a un amigo cercano y le conté todo. Necesitaba desahogarme, porque sentía que estaba al borde de perder la cabeza. Me escuchó en silencio mientras soltaba todo, desde el embarazo hasta la presión de mi familia para que aceptara la situación. Al final, solo me dijo, tienes que alejarte de ellos. No puedes seguir cargando con esto. Tenía razón. Sabía que no podía seguir permitiendo que me involucraran en un drama que ya no era mío. A la mañana siguiente, les envié un mensaje a mis padres. No quiero saber nada de ellos ni de ese bebé. Si ustedes quieren apoyarlos, háganlo, pero no me busquen más. Estoy cansado de ser el que siempre tiene que sacrificarse. No respondieron. Supongo que no sabían qué decir, o quizás no esperaban que tomara una postura tan firme. Por primera vez en semanas, sentí algo de paz. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero al menos había decidido no permitir que siguieran arrastrándome a ese desastre. Después de todo lo que pasó, no volví a saber nada de mi familia, Andrés o Claudia. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Si algo aprendí de ese desastre, es que hay momentos en los que alejarte es la única forma de protegerte. Los primeros meses fueron los peores. Cada vez que veía una llamada perdida o un mensaje de mis padres, sentía una mezcla de rabia y tristeza. No los bloqueé, pero tampoco les respondía. Sabía que cualquier intento de contacto sería para hablarme de Andrés, Claudia o el bebé. Ese bebé que técnicamente era mi sobrino, pero que yo no podía asociar con nada más que traición. En ese tiempo, me enfoqué en reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo trabajo en otra ciudad y aproveché la mudanza para dejar atrás todo lo que me recordaba a ellos. No fue fácil, pero poco a poco comencé a sentir que estaba recuperando el control. La mayoría de mis amigos entendieron mi decisión de distanciarme. Aunque algunos intentaron actuar como mediadores al principio, eventualmente se dieron cuenta de que no quería, ni podía, reconciliarme con mi familia. Lo que no esperaba era que otros me juzgaran por ello. Es tu hermano, decían. ¿De verdad vas a cargar con ese resentimiento toda tu vida? Resentimiento, como si lo que sentía fuera un capricho o algo que pudiera simplemente apagar. No les respondía. ¿Cómo explicarles que no se trataba solo de Andrés o Claudia, sino de la forma en que mi familia eligió ignorar lo que yo sentía? Con el tiempo, aprendí a lidiar con los comentarios, a sonreír y cambiar de tema. Pero por dentro, la herida seguía ahí. En esos 3 años, pasaron muchas cosas. Conseguí un ascenso en el trabajo, hice nuevos amigos y hasta salí con algunas personas. Pero no me sentía listo para una relación seria. Había algo en mí que no confiaba del todo, como si siempre esperara que alguien me apuñalara por la espalda otra vez. A veces pensaba en el bebé.
Me preguntaba si se parecería a Andrés o si tendría algo de Claudia. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos. No quería involucrarme en esa parte de mi vida, ni siquiera en mi mente. Lo más difícil fueron las fechas importantes. Mi cumpleaños, las Navidades, esos momentos en los que solíamos reunirnos como familia. Aunque estaba rodeado de gente, siempre sentía un vacío, una ausencia que no podía llenar. Me preguntaba si ellos pensarían en mí, si alguna vez lamentaron lo que hicieron. Una vez, durante una tarde particularmente solitaria, casi llamo a mi madre. Tenía el teléfono en la mano, el número marcado, pero no pude hacerlo. Sabía que lo único que escucharía sería otro intento de justificar lo que pasó. 3 años de silencio. 3 años de aprender a vivir con lo que quedó después de esa tormenta. No fue fácil, pero en cierto modo, me hice más fuerte. Lo que no sabía era que ese silencio estaba a punto de romperse. Había pasado mucho tiempo desde que escuché algo de mi familia. Pensé que ya me habían dejado atrás, que finalmente entendieron que no quería nada que ver con ellos. Pero, como suele pasar, la vida siempre encuentra la forma de sorprenderte. Era un viernes por la tarde. Había salido temprano del trabajo y planeaba pasar el resto del día en casa, relajándome con una película. Justo cuando me estaba acomodando en el sofá, alguien golpeó la puerta. No esperaba visitas, así que me acerqué con algo de curiosidad, pensando que quizás sería un paquete que olvidé haber pedido. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que estaba viendo. Era Claudia, pero no estaba sola. A su lado había una niña pequeña, de unos 2 años, con el cabello rizado y los ojos que, para mi desgracia, eran inconfundibles. Eran los ojos de Andrés. Por un segundo, no supe qué hacer. Me quedé congelado, mirando a Claudia mientras ella sostenía una carpeta en sus manos. Se veía cansada, como si la vida le hubiera pasado por encima. Llevaba puesta ropa gastada, y aunque intentaba mantenerse firme, había algo en su expresión que gritaba desesperación. «¿Qué haces aquí?», fue lo único que logré decir. Claudia suspiró, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces. «Necesito hablar contigo», dijo. Su tono era serio, pero no agresivo. Antes de que pudiera responder, señaló a la niña. «Ella es Sofía». No dije nada. Mis ojos iban de Claudia a la niña, tratando de procesar lo que estaba pasando. Finalmente, me hice a un lado y dejé que entraran. Nos sentamos en el comedor, y Claudia empezó a hablar. Me contó todo lo que había pasado en los últimos años. Cómo Andrés y ella intentaron formar una familia después de lo que ocurrió, cómo se casaron apresuradamente para hacer lo correcto. Pero no funcionó. Él nos abandonó, dijo, con una voz que parecía a punto de romperse. Hace 6 meses. Se fue con otra mujer. Ya no sé nada de él. Quise sentir algo, enojo, satisfacción, incluso lástima, pero no sentí nada. Solo escuché mientras continuaba explicándome cómo había llegado hasta aquí. Tu mamá me dio tu dirección, confesó. Me dijo que tal vez tú podrías ayudarme. Ahí fue cuando me reí. No fue una risa de felicidad, sino una mezcla amarga de incredulidad y enojo. ¿Ayudarte? Después de todo lo que pasó. ¿Qué esperas que haga yo, Claudia? Ella no dijo nada al principio. Luego sacó la carpeta que traía y la puso sobre la mesa. Era una carta de mi madre. Al leerla, sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Hijo, sé que esto es complicado, pero necesitamos tu ayuda. Claudia está en una situación difícil y Sofía no tiene la culpa de nada. Es tu sobrina, nuestra sangre. Por favor, piensa en lo que puedes hacer por ella. Cerré la carta con un suspiro. Miré a Claudia, luego a la niña, que estaba sentada en silencio, jugando con un pequeño peluche. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté finalmente. Un lugar para quedarme mientras me organizo, respondió. No tengo a dónde ir. Solo necesito algo de tiempo. La situación me superaba. ¿Cómo se atrevía mi madre a involucrarme en esto? ¿Cómo se atrevía Claudia a aparecer después de lo que hizo? Y lo peor, ¿por qué sentía esa punzada de culpa al mirar a la niña? El silencio después de lo que Claudia me pidió fue tan incómodo que hasta la niña dejó de jugar. Me tomé unos segundos para responder, porque sabía que lo que iba a decir no sería fácil de escuchar, pero también estaba seguro de que no podía permitir que esto se convirtiera en mi problema. Claudia, comencé, intentando mantener la calma, entiendo que estés en una situación difícil, pero esto no es mi responsabilidad. Yo no voy a arreglar lo que tú y Andrés destruyeron. Ella bajó la mirada, como si ya esperara mi respuesta. No estoy pidiendo que lo hagas por mí, dijo en voz baja. Lo estoy pidiendo por Sofía. Ella no tiene la culpa de nada.
Y ahí estaba, el argumento que había escuchado tantas veces en mi cabeza desde que supe que Andrés y ella iban a tener un hijo. Claro, Sofía no tenía la culpa, pero eso no cambiaba el hecho de que yo tampoco la tenía. Lo siento, pero no, dije, poniéndome de pie. No puedo ayudarte. No quiero ayudarte. Esto no tiene nada que ver conmigo. Tú y Andrés eligieron este camino, y ahora tienen que asumir las consecuencias. Claudia me miró con lágrimas en los ojos. Suplicó, intentó hacerme sentir culpable, pero mi decisión ya estaba tomada. Le señalé la puerta, dejando claro que no iba a cambiar de opinión. Finalmente, tomó a Sofía en brazos y se fue, dejando la carta de mi madre sobre la mesa como si quisiera que la releyera. Después de cerrar la puerta, me quedé ahí parado, intentando procesar lo que acababa de pasar. No era fácil, pero sabía que era lo correcto. No podía seguir siendo la solución para los errores de los demás. Mi padre me llamó temprano en la mañana, algo que rara vez hacía. Contesté con desgano, esperando otro sermón sobre la familia. No me equivoqué. ¿Qué pasó con Claudia? Comenzó, con ese tono severo que usaba cuando quería imponer autoridad. Tu madre me dijo que no quisiste ayudarla. ¿Por qué tendría que hacerlo? Respondí, tratando de mantener la calma. ¿Por qué siguen creyendo que esto es mi problema? Porque es tu familia, replicó. Ese bebé es tu sobrina. ¿De verdad vas a darle la espalda? Ahí fue cuando exploté. Durante años había aguantado sus intentos de minimizar lo que me hicieron, pero esta vez no podía más. No me hablen de familia, le dije, casi gritando. ¿Dónde estaba la familia cuando Andrés y Claudia me traicionaron? ¿Dónde estaban ustedes cuando me pidieron que perdonara como si nada hubiera pasado? No me vengan ahora con que tengo que ayudarles porque somos familia. Mi padre intentó decir algo, pero lo interrumpí. Se acabó. No quiero saber nada de ustedes. Estoy harto de que siempre intenten justificar lo injustificable. No voy a formar parte de este desastre. Colgué antes de que pudiera responder y, sin pensarlo dos veces, bloqueé sus números. Por primera vez en años, sentí una especie de alivio. Sabía que la decisión iba a ser criticada, que probablemente me llamarían egoísta, pero también sabía que era lo mejor para mí. El tiempo pasó, pero no como muchos esperarían. No hubo reconciliaciones ni grandes cambios dramáticos en la situación. Todo quedó exactamente como yo lo dejé. Ellos lidiando con sus decisiones, y yo siguiendo mi vida sin mirar atrás. Después de que Andrés abandonara a Claudia y a su hija, pensé que intentaría regresar a casa de mis padres, como siempre hacía cuando las cosas no salían como quería. Pero no fue así. Según supe por un amigo en común, se mudó a otra ciudad con su nueva pareja y prácticamente cortó contacto con mi familia, dejándoles, como era de esperarse, la responsabilidad de lidiar con el desastre que él dejó atrás. Claudia y Sofía terminaron viviendo en casa de mis padres. Irónico, ¿no? Durante años, me insistieron en que apoyara a Claudia porque era lo correcto, pero al final, fueron ellos los que terminaron encargándose de todo. Mis padres, que defendieron tanto a Andrés y a Claudia, ahora estaban atrapados. Mi madre dejó su trabajo para cuidar a Sofía, y mi padre tuvo que hacerse cargo económicamente de todo. No sentí pena por ellos. Tal vez suene cruel, pero después de cómo me trataron, no veía esto como otra cosa que el karma haciendo su trabajo. Querían ignorar lo que me hicieron, querían justificarlo todo para salvar las apariencias, y ahora estaban pagando el precio. Por mi parte, seguí adelante con mi vida. Me mudé a una nueva ciudad, encontré un trabajo que me apasionaba, y construí una rutina que me mantenía ocupado. Nunca sentí la necesidad de buscar a mi familia ni de saber cómo estaban. No porque fuera rencoroso, sino porque ya no me importaba. Había gastado demasiada energía en ese drama, y estaba cansado de ser el que siempre cargaba con las culpas y expectativas de los demás. De vez en cuando, alguien me mencionaba algo sobre ellos. Una amiga de mi madre me contó que estaban exhaustos, que cuidar de una niña pequeña a su edad no era fácil. Otra persona me dijo que Andrés seguía feliz con su nueva pareja, como si nada hubiera pasado. Cada vez que escuchaba algo así, simplemente asentía y cambiaba de tema. No porque no me interesara, sino porque sabía que no era mi problema. ¿Me sentí culpable alguna vez por no ayudar? No, nunca. Hice mi parte al alejarme de esa toxicidad. Y no pienso que hubiera hecho ningún bien involucrándome otra vez. La verdad es que la vida no siempre te da cierres perfectos. A veces, las cosas simplemente quedan así, abiertas, con cada persona lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones. Mis padres eligieron defender a Andrés y Claudia. Ahora tenían que vivir con eso. Andrés decidió huir,
No era sorpresa para nadie que lo hiciera. Y yo decidí priorizarme. Por primera vez en mi vida, entendí que no estaba obligado a ser el salvador de nadie. Hoy, me siento en paz. No porque todo se haya resuelto, sino porque aprendí a soltar. Lo que quedó atrás no me define, y lo que venga, bueno, eso dependerá solo de mí. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este relato. Historias como esta nos hacen pensar en lo complicadas que pueden ser las relaciones y cómo, a veces, tomar distancia es lo más sano.